La primera pregunta de la actividad 1 nos pregunta ¿qué es la literatura infantil? Entonces, la literatura infantil es un arte que recrea ciertos contenidos especiales o esenciales de la vida humana, más exactamente pues en la educación infantil, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos que hacen que la literatura sea diferente, o sea, la literatura infantil sea diferente a cualquier otro tipo de literatura? Entonces, lo primero son como las emociones que expresan, ¿sí? Son más sensibles, son más que todo historias de alegría, historias de cosas bonitas, ¿no? Usted nunca va a ver un cuento con un final triste. Todos los cuentos son con final feliz y vivieron felices por siempre, ¿cierto? Eso es lo que hace que la literatura infantil sea diferente a las demás. La fantasía, otro punto importante. Hay muchas historias fuera. No. Esto que está acá son como aspectos importantes de la literatura infantil, ¿sí? O sea, la literatura infantil es un arte que recrea todos estos puntos: las emociones, los efectos, la fantasía, las capacidades, la capacidad para que las historias en algún momento sea como algo, tenga como un poco de tragedia, pero de un momento a otro terminó en un final feliz, ¿cierto? O sea, eso es lo que hace que la literatura infantil sea como importante. La exploración de mundos. Si ustedes se fijan en la literatura infantil, hay seres fantásticos, con poderes asombrosos, mundos opuestos, mejor dicho, todo eso que hace que el cerebro del niño pueda recrear una fantasía, pueda interpretar una historia de hechos fuera del contexto de la vida real. ¿Listo? Dice que tiene que ver de manera radical, o sea, radical, que nosotros desde muy niños inculquemos la literatura infantil. Dice que tiene que ver de manera, o sea, radical. Cuando nosotros decimos radical es que es muy importante, muy esencial ese punto en la cultura, la educación y la comunicación de los niños. ¿Por qué la cultura? Porque resulta que nosotros cuando leemos adquirimos nuevos conocimientos, nuevo vocabulario, ¿cierto? O sea, un autoaprendizaje seguro es la lectura. Entonces, por eso es tan importante que desde edades muy tempranas nosotros le inculquemos lectura a los niños. Y no solo a los nuestros, a los que no son nuestros también, o sea, a nuestros estudiantes. ¿Listo? La segunda pregunta dice que cuál es el compromiso que tiene la literatura con la niñez. O sea, ¿qué es lo que la hace tan importante? ¿Qué es lo que la hace ser esencial en la vida de ese menor? Miren, acá les tengo los punticos uno por uno. ¿Cuál es el compromiso con la niñez? Díganme. ¿Cuál es ese compromiso que tiene con la niñez? Primero que nada, pues son los resultados. Los resultados a corto y a largo plazo. Porque resulta que ese niño que lee desde una edad temprana
mentalidad muy abierta. Abierta en el sentido que conoce variedad de lenguaje, que conoce variedad de métodos de comunicación, sabe cómo expresarse mejor, su vocabulario, mejor dicho, va a ser un adulto mejor vocabulario, la contundencia en la parte ortográfica. Las personas que leen tienen mejor ortografía que cualquier otra, porque es que están están constantemente ahí con la gramática. La gramática es todo lo que tiene que ver con las letras, con la buena pronunciación, vocalización de las palabras. ¿Listo? Y sin duda, una de las mejores herramientas de aprendizaje que podemos tener en la educación infantil. Pero entonces es necesaria saber utilizarla o saber imponérsela al niño, ¿sí? No es coger el libro y dárselo a su estudiante y en media hora le voy a hacer un quiz. No, eso no es inculcarle la literatura. Eso es provocarle de una vez un miedo tenaz que lo va a hacer bloquearse. ¿Listo? Entonces, más adelante ya vamos a ver como esos tips que nosotros podemos usar con ellos para que ellos le cojan como ese amor a leer por sí solos. ¿Listo? Acá tenemos otros puntos que son importantes, que habla del hecho artístico, o sea, también les favorece a ellos en la parte artística, en la parte histórica. Hay personas que saben de historia porque se la han leído. Le pasa lo mismo a los que hablan de política. Hay gente que habla de política y no sabe ni dónde está parada. No sabe, o hablan mal de un político sin ni siquiera conocer la propuesta de ese político, ¿sí? Porque no leen. La política sí vale mucho, pero a veces son... Siga, tranquila, siga. O sea, la política... Sí, de todo el mundo habla y es que el político es mal, pero a veces cierto, a veces no, porque a veces los políticos hablan bobadas. Por lo mismo, porque no se toman la tarea de leer. Muchas personas siguen a otra persona porque él de lo sigue, entonces yo también lo sigo. Y no sé nada de política ni nada de Ajá, y entonces porque Karen dijo que Petro era esto, entonces todos dicen que Petro era esto, entonces por eso. Las personas... Es cierto que Petro gana de mando. ¿Se la verdad lo que dicen de él? Es que Porque hay tantos y algunas personas que ganan, a veces acaba la salud. el subsidio a vivienda es que lo hace. Hay mucho rumor. Vamos a hacer algo, ahorita me acuerda y le contesto esa pregunta. Porque hay que votar, hay que saber. Sin que quede acá en el video. Ese video va para YouTube y después me mandan pero haga. Bueno, en el hecho social y en el hecho psicológico, ¿listo? Son otros 4 puntos que favorecen a la literatura infantil. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Otra pregunta, la tercera pregunta. Dice que cuál es ese vínculo que existe entre ese arte, o sea, entre la literatura infantil, ¿no? Cuando hablo del arte estoy hablando pues de la literatura infantil. ¿Cuál es el vínculo? Porque recuerden que la literatura infantil es un arte. ¿El arte en general? Entonces dice que cuál es ese vínculo que existe entre el arte y el ser niño. O sea, cuál es la conexión
¿Qué es lo que hace que la literatura infantil esté como tan conectada con el ser niño? Entonces acá tenemos los aspectos más comunes y el primero de ellos es la parte del asombro, ¿cierto? La capacidad de los autores cuando crean esas historias de hacer que ese niño se asombre, ¿listo? O no sé si de pronto a ustedes no les pasó que se les hizo curioso que un cazador cogiera un lobo y le rajara el estómago, sacara a la abuelita de Caperucita y le llenara el estómago de piedra. Y el lobo no se murió. ¿Sí me entienden? O sea, esa capacidad de crear asombro. Uy, no se despertó, no se dio cuenta. Nada, sin anestesia. La originalidad de los cuentos. De que usted se murió, pero llegó un príncipe y con un beso la despertó. Y uno, ¡wow! Qué historia tan asombrosa, ¿cierto? La aventura, esas aventuras ¿cómo es que se llamaba? Gulliver, los viajes de esas aventuras tan asombrosas. O Alicia y el País de las Maravillas, todas esas historias tan sobrenaturales. Me daba mucho la Tom Sawyer, también era bonita, historias de niños. ¿O por qué creen ustedes que Cuentos de los Hermanos Grimm es tan famoso? Por los Y niños. si lo siguen dando los domingos. Pero son muy sencillos, son mejor los de Disney. Pero los niños son una adaptación porque el final real de esos cuentos no es como los de uno en Caracol. Es mejor la esas películas que no, es que hacen Disney ya lo eso, mueve, pero entonces es mejor, más concentrado, porque son muy sencillos los de los Green. son adaptados, pero muchas veces le cambian ciertas cosas que ya le cambian como la esencia Blancanieves, todo más al cuento. Porque si ustedes miran los clásicos, o sea, cuando yo hablo de los clásicos, son Caperucita, Blancanieves, esos clásicos que vienen, que son de muchos años atrás, cuando no existía nada de esto, son muy diferentes, Sí, son como muy ese toque esencial. ¿Listo? El ritmo, el movimiento de esas historias la hace que tenga como esa conexión con el niño, ¿cierto? La visión, dice un punto importante que es la visión luminosa y encantada de la vida. Los niños, cuando están en esa etapa, ellos a todo le encuentran el lado bonito, la ilusión. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que tiene esa conexión. ¿Listo? Esos puntos son bien importantes para eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la literatura popular? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Qué es la literatura popular? Y ¿cuál es esa diferencia que tiene pues la literatura popular con la literatura infantil? ¿Sí? O sea, tienen una semejanza, pero como tal cada una tiene sus aspectos. Tenemos acá la literatura infantil y la popular, ¿cierto? Entonces, como ya les había dicho, que la literatura infantil es ese arte que recrea historias de otro mundo, por decirlo así, como cuentos. ¿No fue la pregunta cuál es? ¿Solamente popular? Sí, No. ¿qué es la literatura popular? Sí, esa es la pregunta. Sino que yo le estoy explicando para que ustedes tengan en claro
qué es la literatura infantil como tal y qué es la literatura popular como tal. ¿Listo? Y como cuál es esa diferencia. Ahora, nos dice que la literatura popular es esa que se basa como en esos hechos que en algún momento fueron o se supone que fueron reales, ¿cierto? Como los famosos mitos, las famosas leyendas. Yo creo que todos aquí conocemos los mitos y leyendas, ¿cierto? Hay muchas personas que aseguran que no existen, que la patasola El duende. existe, Pasaba que por los un duendes ataúd. existen, No, era Pero- no existe, entonces mi hijo ahí no. No, ya no, sí existieron. no, hay personas que aseguran que los han visto, que han convivido con ellos, Nuestros abuelos decían. ¿sí? ¿No? Como que- Pero como tal no existe un estudio científico que diga sí existe, acá están, mírenlos. No, sí existió. Todo detrás de él, los primos. ¿Y sabe qué? Nos iba a parar en la entrada. Nos alcanzó a meter mi hermano y todo. Un pato de oro. Era Se como- metió y En los cuentos de los hermanos Grimm Para que le tenga las manos. ¿sí? Bueno, entonces como le venía diciendo, es esa creencia, pero como tal, no hay algo que diga sí existe. Viven en tal lado y uno ir a mirarlos y decir, porque es que uno tiene la duda, pero nadie puede asegurar que eso existe. ¿Sí? No, Y el Papa lo entonces, conjuró, el Papa lo conjuró. la literatura popular, El Papa lo conjuró. Ya no está como antes que los abuelos y nuestras mamás sí, pero menos mal. entonces la literatura popular lo que hace es tomar esas historias y adaptarlas a la literatura infantil, ¿cierto? Para agregarle o adicionarle todos estos puntos, la ficción, la fantasía, que es importante de la literatura infantil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mito de las leyendas? De las sirenas, que dicen que las sirenas existen, que las han visto, que las han grabado. El único canal que se atrevió una vez a hacer un documental acerca de ellas fue Animal Planet, que vieron un documental. ¿No se lo vieron? Yo sí me lo vi porque yo me la paso mirando este tipo de contenido. También el monstruo del lago Ness, también han tratado de grabarlo, pero no. ¿Y qué pasó? Que fueron demandados por Estados Unidos. Países que, según dicen, no quieren que nosotros sepamos de eso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí va la literatura popular. Entonces lo que hace es transmitirla acá a la literatura infantil para que la literatura infantil creara La Sirenita, ¿sí? El cuento de La Sirenita, donde hace ese guión tan bonito, que al final ella se enamora y que pierde la voz y que, mejor dicho, o sea, toda una Pero no es humano. fantasía. Entonces están entendiendo cuál es la diferencia, pero a su vez Ah. como la conexión. Otro ejemplo, que las brujas existen o que los duendes El existen. diablo también. El diablo existe, pero nadie puede asegurar eso. Y entonces lo toma la literatura infantil y crea esas obras literarias a base de eso. En los hermanos Grimm está la del diablo, cuando los soldaditos son llevados al infierno y tienen que resolver esos acertijos. Yo creo que eso viene también de ahí. Y entonces lo que hace la literatura infantil es tomar esa literatura popular
Y transmitir la animación a los niños. Exactamente. Tan animados. Ponerle ese toque animado para que Sí, sean sí, libros de bonito. niños. Y si ustedes se fijan, la mayoría de cuentos son basados en historias de la Sí. de la vida real, De los antiguos que cuentos. son literatura popular, lo que nosotros popularmente conocemos, Eso lo contaban los abuelos. Que sucedía, que pasó y todo. que van transmitiéndose de Mm. generación en generación, y así sucede lo mismo con la literatura infantil. Esto es algo más real y esto es algo más basado a la ficción, a la aventura, a la fantasía. Espera, Valentina. Como la película de ellos que, bueno, básicamente, como se nos estaba explicando en ella, que a lo último dice basado en hechos reales. Ajá, basado en hechos reales. Que eso sucedió en una vida real. ¿Sí? Por ejemplo, la de Ana Reina. ¿Cuál? Por ejemplo, la película Es de verdad, es de verdad. Qué horror. ¿Ustedes no han leído de ese museo? Yo sí. Y es de verdad, existe. Y esa muñequita, La muñeca. de verdad, la verdadera muñeca que tiene una pareja estadounidense cristiana. en una urna de cristal, con un conjuro y todo eso que le hizo un sacerdote, porque de verdad. Era la muñeca, era malvada. Y entonces, Existe. hicieron la película basada Incluso hay en un eso. museo de eso. Dicen que hay otra peor que él. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes Yo que sé. ¿Por qué creen ustedes que ese tipo de películas como Anabel no les hace como esa adaptación al cine infantil? ¿Por qué creen ustedes que No. porque es que ya maneja otro tipo de contenido. O sea, usted no le va a estar leyendo al niño a las 10 de la noche, es que Anabel era una muñeca diabólica. No, pues ese niño no va a dormir toda la noche, ¿sí? Entonces, Pero que, por ejemplo, esto en la vida real es una muñeca de trapo, no da miedo de la película así, o sea, como tener la película esa no es la muñeca, entonces No, para sí. dar más miedo, o sea, que la muñeca de más miedo. Sí. pues porque por eso tiene ese Nosotros también no me gusta. A mí sí y es me esa gusta. está feíta, esa está. Rompen la mamá, Ni el exorcista, ¿te acuerdas? De la cabeza, no. Es como cuando sacaron la serie de Actividad Paranormal. La primera película fue grabada por la persona que De noche pasó. escribieron los derechos. Sí, de noche, no sé, no, ya me la veo, pero me da como miedo. o por Sí, ejemplo, a mí no me cuando gusta. A la 1 de la mañana, videos uy. en un bar y ven todo O el cartel de la mega, o sea, ahí no es- Ah, eso sí no me gusta ¿En qué? escuchar. el cartel de la mega. Ay, no, no, no eso me no me gustaba gusta. tampoco nada. No, a mí no, porque yo vivo sola y mejor dicho, me da mucho miedo. Por todos lados lo de uno, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Las características. Características. O sea, ¿cuáles son las características de la literatura infantil? Entonces tenemos la primera, pues son los temas, ¿cierto? Esos temas con los que el niño se identifica, cosas bonitas, ¿sí? Por eso Ese es el punto 5. no cosas de terror, sí. El lenguaje. No con que las mencione para mí es importante, sino que yo les explico porque pues, me gusta dejarles como claro que esas son las características, pero pues ¿por qué? ¿Cierto? El lenguaje, ustedes no van a ver ahí lenguaje que sea ni obsceno ni nada de eso, grotesco o no, nada de eso, un lenguaje como muy suave, como muy sutil, palabras entendibles para ellos, ¿sí? Porque ese tipo, hay palabras muchas veces que ni uno las entiende o sabe qué significan, ¿cierto? La fantasía, sin duda,
una de las características más importantes de la literatura infantil es la fantasía. Yo creo que es lo que le da como ese toque mágico, ese toque, esa esencia tan bonita a los cuentos, que en algún momento suceden hechos que a mí me gustaba mucho ¿cómo se llama? En la que volaba, Campanita. Me gustaba mucho, o sea, pues cuando yo era pequeña, ¿no? Me Pero hay gustaba. otra, la de Peter Pan, también lleva campanita. Pues es que esa es Peter Pan, de campanita. de ese cuento. La que van al país. ¿Las brujillitas? La con el de cabello blanco. Ah, ¿Frozen? Sí. En Disney era para de brujillitas. El cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Ah. No, yo no me acuerdo cuál es. ¿Cómo es? Yo no me queda. La de la nieve. La hermana es de Clima Frío y ella es de Clima Es que son Cálido. Kinder, pero hay varias. Está esa, está la del Es que esa es la misma película Tinkerbell. Es que son de Kinderbell y yo no sé qué, Kinderbell y no sé qué, o sea, de ella con otra. Pero es que ahí son hermanas, pero una está en Una de la nieve y la otra de la está en... porque fueron dos, una carcajada y fueron dos niñas. Ya. Una cayó en la nieve, otra cayó en la tierra. Bueno, el humor, ese humor sano, ¿no? Porque un humor muy sutil que hace ciertas partes del cuento o dicen ciertas cosas que son graciosas, que le dan como sin ser de pronto, como dijo acá la compañera, grotesco, ¿cierto? La aventura, importante también. Esas aventuras que se viven en los cuentos infantiles. El heroísmo. Siempre hay una persona, que hace que el cuento cambie de curso, ¿cierto? Un príncipe salvador que rescató a la princesa del castillo. Sí, sino que Chue no hace parte de los cuentos infantiles clásicos. ¿Sí? Pero a los niños les gusta mucho, ¿eh? No, pues a mí me encanta. Yo me he visto, sí, o que alguien llegó y mató al dragón. Mejor dicho, o sea, siempre hay algo como un villano y como el que hace la parte y cambia y hace que el cuento termine con un final feliz, ¿cierto? Y la esperanza siempre va a sostener que al final del cuento todo va a ser feliz. Nunca va a haber un cuento clásico el cual termine triste y vivieron muy infelices por siempre. No, siempre termina en que vivieron felices por siempre. ¿Listo? Otra pregunta. Otra pregunta. La novela que yo me he visto que es la saga. ¿Usted nunca la vio? La saga La de que qué? la familia, la maldición. Pero es cine para adultos o es cine? ¿Es novela? ¿Es una novela? No. ¿La vio? No. La saga. Yo he visto novela y esa es la única que termina en enseñanza mal. Sí, yo creo que no me gusta. Aunque no tienen nada de groseras, son muy sanas, pero no. Casi todas terminan en tragedia. No sé, esas novelas
Son muy me parece sanas, como muy, pero tienen muy sexo, como muy tienen sonsas. nada. Sí. Esa novela es muy antigua. Yo no sé, pero no me gustan. O sea, como que hablan todo suavecito. Profe, no como se ven nada de sonsas. corrompición, son muy Una sanas. hasta se mete. Maltratadoras, o sea, Una vez maltratan se a las mete en esposas, la a los novela y como dice, ay, esto es una maldición. Pero ya, lo bueno que tienen de las novelas son, o sea, lo contrario a las películas son más de muerte que las novelas. No, hay novelas muy buenas. A mí me gustan las mexicanas. Las venezolanas también, pues ya. Lo feo de las mexicanas es que hay mucha violencia, que se quitaban la ropa, o sea, Porque es que, a los niños. Los vómitos son más. pues por eso es que el cine está dividido. Por eso es que hay contenido para adultos. Como Netflix. Ajá. Muy atrevida. Para niños. Siempre dice ahí el Pero los niños a veces pues no dicen nada. ya eso es Y es que responsabilidad. ya cuando son, digamos, En cambio, hay niños de 10 años para abajo, pero ya de 12, 13 En ya cambio, en la parecen azúcar usted no ve quieren ni ver siquiera un beso. cosas así. En la azúcar no, se ni besan, nada. Es que sabe lastimosamente los creadores de cine, o sea, todos esos directores de novelas, saben muy bien que cuando el contenido es, o sea, los matones, llama más la atención, lastimosamente, pero es así. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la literatura infantil? Entonces, la primera de ellas, pues, es incentivar desde muy niños la lectura, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene la literatura infantil? ¿Cuál es la importancia? Entonces, incentivar esa lectura o el hábito de la lectura, pues desde muy pequeños. Pues por eso surgieron los cuentos infantiles, por eso nacieron, por esa necesidad, ¿cierto? Para que los niños desde muy pequeños iniciaran ese hábito por la El amor. lectura, ¿cierto? Es muy importante porque en esa etapa, yo creo que ya eso lo hemos hablado acá en clases y ya yo les he explicado que el cerebro se desarrolla de los 0 a los 5 años. Entonces es muy importante en esa etapa fomentarle la lectura a ellos, ¿sí? Pero a muchos nos ha pasado que nos vienen a fomentar la lectura en el colegio, Profe, por ejemplo, obligándonos a leer el Quijote de la Mancha. A muchos nos ha pasado así. Y entonces, ¿qué pasa? Tranquila, Marta, qué pena. Dígale. sí, no, dale. No. Que por ejemplo en los jardines ellos no pueden dictarles, o sea, que los niños lleven cuadernos, incentivarles la lectura, dictarles números, enseñarles cosas, nada, llegan solos de nada, pero los de no pueden leer, Y ella es la depende de la docente. Porque si hay docentes, con todo el respeto, ¿no? Porque yo nunca hablo en general, pero sí hay muchos docentes que no le importa, ¿sí me entiende? Y muchas se dedican es a eso, al cuidado. O sea, solo se dedican a que el niño juegue, coma, duerma. Ahí no aprenden Y nada. que no le pase nada. Ya no aprenden nada. En eso se basa su aporte a la educación de ese niño, mientras que otras sí son pedagogas, Eso van a aprender. sí tienen la vocación, sí tienen el conocimiento, la iniciativa. Entonces, hombre, vamos a hacer una hora de juego, una hora de tal cosa, ¿cierto? Y entonces es ahí. Hoy en día no hace nada, pero hoy en día los niños no saben nada, ni leer, ni sonar, Pues ni nada. precisamente por eso es que es importante formar en esa etapa. Por eso es que es muy importante ustedes, las que tienen hijos. Es que ellos nacen siendo, todos nacemos siendo inteligentes. ellos cantan, pero los de 2000 vacas son más. Sí,
es ahí Sí, eso es de ahí. por la misma tecnología, ¿sí? Entonces es ahí donde se debe formar, es ahí donde se debe crear ese hábito. Profe, yo le saco todos los colores y yo a él le digo, Dylan, búscame el color rojo. Y él lo busca, él sabe. En caso no sabe pronunciar, pero él ya sabe que es el color rojo, rosado. Y Eso se llama interpretación. sí, a pesar de que Reconoce. tiene 2 años nomás. Sí, entonces si usted ve que su niño tiene potencial, explótese, pero entonces No, hay yo una le parte compramos. más educativa. Obvio, el juego es importante, pero entonces limítelo, juego con actividades. Esa es la clave de, vuelvo y les pongo el ejemplo de muchos de nosotros. Yo creo que hasta a ustedes les pasó. En toda la etapa primaria, y viene uno a escalar en el colegio, y lo peor es que lo paraban a uno al frente de todo y empezaba uno a tartamudear. Pues, ¿cómo no? Si apenas estoy cogiendo un libro. Aprendí a leer, mas no aprendí a leer de corrido, mucho menos a interpretar. ¿Y qué entendió? Quedaba uno como, ¿sí me entiende? Entonces es por eso. ¿Por qué es tan importante? Porque ayuda a expresar esos sentimientos. No sé, pero nunca les ha pasado que cuando uno está enamorado se vuelve poeta. O dicen por ahí que no hay otro poeta más en este mundo que un hombre cuando está conquistando a la... O cuando o cuando quiere el perdón. ¿Por qué? Ahí sí se ponen entonces a buscar libros, frases, pero todo va fomentado en la lectura. En el colegio tenía un amigo que le gustaba que nos sabíamos de una vez por un poema. Bueno, pues no le rimó mucho y a lo último para que le rimara, pues dice que perdí perdida. ¿Y qué? Perdida. Y perdí perdida. Vamos a poner las credenciales que tenemos unos mensajes divinos. Lo que dijo aquí Dani, la Yailin, buscó por dónde. se nota que en su vida ha tomado de pronto un libro para leer y expresar algo de su propia imaginación. Y siempre es eso, Google, copiar y pegar, ¿sí? Tanto así que no fue el que sí se tomó la tarea de... Mantiene mirando. Muchos cantantes tienen escritores. ¿Cómo? Muchos cantantes tienen escritores de la Pero ¿Por qué ellos no componen? ¿Por qué no, de verdad? No sé. Tienen la voz presidente. Pero depende, algunos sí, otros no. Pero eso es porque ya nacen con ese talento. como ese man que le tira de Barbie. Presidente. Era de la calle Como 13. presidente de la iglesia. Ya eso es un talento que desde niños los explotaban. Pero es que la mayoría de cantantes son simplemente un golpe de suerte, una buena inversión de dinero. Profe, los que rapean salen de la mente de las paradas, ¿no? Los tajanos, que no acostumbran Sí, tiene que ser rimado. No todos. Esa Yailin se ve que no ha estudiado. Sí, que es bien brutica, como la... Shakira. Shakira sí no estudiar. que van en el reporten. La bloquea. Pues bueno, Pari me reporta en mi canal de YouTube. Es la verdad, como esta nenita, hay otra. Esa la Valentina Amor Velázquez. Esa nene, yo no sé, esa niña. Una vuelta de violencia. Pues porque sabe que cada vez que habla es para... Es que ellos tienen lo mismo que todos los seres humanos tienen. Que no pensamos antes de hablar. hablan para pensar. No. Y después pensamos. Pero esa vieja todas las estupideces
se va a hacer viral por eso. Y eso va a ganar más plata. Uno es lo más que le Claro. No es que se pone a mirar y a darle like. Sí, lo que sí. sea. Ella ya no le importa si es Porque ya es una forma de hacer dinero a base de la polémica, el escándalo, la burla, de la payasada. de la payasada. ¿Listo? Los beneficios. Otra pregunta, ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿cuáles son esos beneficios que le aporta, que se le va a otorgar a ese niño si se le estimula la lectura? Mire, un estudio asegura que los niños que leen avanzan más rápido que los demás. El niño que lee avanza más rápido que los demás. El niño que lee Se comunica mejor. se expresa, entabla una conversación de manera más. Socializa, ¿no? Mejorar el vocabulario. Hay personas que tienen un vocabulario que no, Dios mío. Vocabulario. ¿Sí? A familiarizarse con la escritura. La familiarización. Chévere esa gente que lee harto, ¿no? Creo que uno le pregunta cualquier cosa y eso. Ajá. Chévere. Sí, es de verdad. Yo no me considero la que, mejor dicho, pero sí leo bastante y sí veo, desde que entré a la docencia, alguien me dijo, ustedes saben que hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo, ¿sí? Y me dijo un profesor, si usted quiere aportarle cosas buenas a sus estudiantes, no vuelva a ver noticieros ni de Caracol, ni de RCN, ni nada, y me van a reportar los de Caracol también, ni nada de eso, porque esos noticieros son amarillistas, Así. mentirosos, o sea, a lo que les conviene, uno mismo podre, no le importa nada. Sí, ¿Sí? muere y ya no. Entonces, ese consejo yo Profe, también. tantas cosas que pasan todos los días y ellos solamente, no sé, hablan en la Sí, el chisme, como lo más así por encimita y ya. Y mentiras, hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo y usted no las sabe. Ellos lo callan. Ahora, Eso también debe ser comprado, debe ser que... porque todo lo mueve el dinero. O sea, al presidente no le conviene que salgan algunas cosas de lo que... Por ejemplo, los que pasan en La Guajira solo muestran cuando van a hacer dotaciones a dudas, sí, o sea, es como un pantallazo que hacen, pero no muestran la realidad que está pasando. Mire, hay veces veo las noticias, pero porque de pronto estoy almorzando por ahí en algún restaurante y las están dando. Esas noticias de sus canales. ¿Y qué estaban diciendo? Que Colombia tenía el 80% de conectividad. Eso es una vil mentira. Hay gente todavía que no tiene internet. Y con decirle, ni siquiera el 50% de la población colombiana tiene acceso a internet. Y la mayoría de las escuelas tienen internet deficiente, los colegios internet deficiente. Recursos dice, y dice, no existe el 80%. Del pueblo colombiano. No más lo que es toda esa parte de la Amazonía, todo eso no más, toda esa parte de la costa, la Guajira, no más, toda esa parte hace el 30% de la población y no tienen conexión. Y salió un man ahí diciendo que él vivía por allá en la Patagonia y que él veía sus clases por Zoom, cuando Zoom es una aplicación que necesita una
frecuencia alta de internet para poder, No, y ese programa es muy difícil de poder entrar a él. imagínense, y que él veía sus clases por YouTube. Y uno dice, Dios mío, entonces es por eso. La persona que de verdad no lee nada de eso. Por no eso, lee, mi no amor, les creen y entonces todo por eso es importante leer. A usted muchas veces le dice, le voy a hacer un comparendo por esto y por esto. No, me hace el favor y no. Y entonces ahí es donde uno sabe Y profe, una vez en Bogotá, nosotros dejamos el carro por 1 hora y media, pero entonces el celador nunca nos dijo si usted en un centro comercial, si ustedes se demoran nada más de la 1 hora y media, le vamos a apurar. No nos dijo nada de eso, nos entregó el papel y chao. Y cuando volvimos, el man nos retuvo el carro que teníamos que pagarle 50.000. Entonces, como mi esposo es del IP, entonces él le leyó, yo no sé qué, una ley. Y le dijo, usted no es ni siquiera policía. Ajá. Eso para que me retire el las carro. únicas personas. Dicen, yo leí en Facebook que si usted lo para un policía normal que no es de tránsito, no le puede hacer comparendo ni le puede pedir Nada, no le puede pedir papeles, lo único que le puede pedir es la cédula. La tarjeta de propiedad del vehículo. No, Tampoco. no. Pero porque tampoco hay que creer en todo, en Facebook también hay mucha información distorsionada. Usted lea lo del código de policía o el código de tránsito. Él que leyó ahí eso es y donde ese- está. ¿sí? ese Y man- por lo general, Y mi esposo le cogió la apellido y eso y dijo que lo hizo y el man asustado y que no obvio, hiciera eso. porque Me iba a robar. creen que todo el mundo es ignorante. A usted un policía normal solo le puede pedir su documentación, o sea, su cédula de ciudadanía. Pero en cuanto al vehículo, solo lo puede pedir un oficial de tránsito y que tenga su respectivo retén. Porque muchas veces lo paran a uno sin necesariamente tener el retén y hacerle. Ajá, entonces no, hágame el favor, ¿dónde están los conos? ¿Dónde está su brazalete que lo identifica como policía de tránsito? Hágame, venga, le escaneo su código QR, aunque ese código QR es una farsa. Sí, entonces, bueno, ¿qué más? ¿Dónde quedé? A familiarizarse, bueno, la facilidad para la comunicación, la facilidad para el aprendizaje, la temprana edad, o sea, hacerlo a temprana edad para que el niño desde pequeño crezca con ese hábito, que sea más activo y más responsable y que pueda adaptarse al contexto en el que vive de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Que pueda crear soluciones. Me pasó esto, pues voy a buscar esta solución. Lo que le pasó al esposo acá a la compañera, donde el esposo de ella no lea ojo, porque hay personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero nunca se toman la molestia ni de leer ni de nada de eso. Menos mal él estaba empapado de verdad de las reglas y de las normas de tránsito, o si no, le hubiera pasado lo que a muchos. Pecan por ignorantes o por O inocentes. sea, es de lógica. Usted en un centro comercial, usted no sabe cuándo se va a Mi amor, hay personas que son así, si usted le dice salten, salta, ¿cierto? Entonces no puede decir uno que por lógica, porque hay personas que ni la intuición. Y pronto una pregunta.